Es un gusto saludarles en este día y darle muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y su fiel sintonía a este tiempo devocional. Continuando con nuestro tiempo devocional del día de ayer, valga la redundancia, al que hemos colocado bajo el pensamiento que dice que en Dios está el poder para detener o hacer que las cosas sucedan, y que es una realidad porque definitivamente Dios tiene todo el poder. Ahora, ese poder que Él tiene va a ser real en la medida en que uno tenga también toda su fe, o sea, toda la fe que Dios ha colocado en nosotros, tenerla colocada en Él, en cualquier acontecimiento que sea, ¿sí? Ayer hablábamos un poquito de eso en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 22 al 32, en donde se hablaba acerca de la historia que sucedió con Pedro, que salió de la barca. Y bueno, yo creo que ya todo esto lo tenemos todos claro, y logró caminar sobre las aguas, y caminando sobre las aguas se dio cuenta que la turbulencia y que todos estos vientos estaban afectando el medio ambiente, y cuando él le puso cuidado a eso, entonces empezó a hundirse. Y de eso sacamos la enseñanza, que en la medida en que Dios le entrega a uno algo, le contesta una petición, lo pone a uno a salvo de alguna clase de situación o de alguna clase de condición, en la medida en que uno ve el medio ambiente donde uno se ha estado moviendo, y uno ve que pues todo sigue igual para la gente, o que todo sigue igual en el entorno. Entonces, si uno quita la mirada de Jesús y se pone a mirar las circunstancias del momento, lo más seguro es que también va a empezar a sentir que como que lo que antes tenía le vuelve, o que los problemas que antes tenía vuelven a estar. En otras palabras, uno va a sentir como Pedro, que se va a estar hundiendo igual. Si ese fuera el caso, pues yo creo que el día de hoy le va a dar a usted la señal que usted necesita para que Dios lo saque a flote, o lo vuelva a sacar a flote y lo coloque en la bendición en donde Dios definitivamente quiere tenerlo, ¿sí? Cuando miramos nosotros esta palabra, entonces nosotros podríamos decir que cuando Pedro vio las circunstancias, ¿sí?, que lo estaban rodeando, dejó de ver a Jesús, y en la medida que dejó de ver a Jesús, entonces volvió a hundirse, empezó a hundirse, empezó a ver que definitivamente no era tan fácil andar sobre las aguas, aunque ya lo había logrado por unos pasos. Entonces, en la medida en que él quita su mirada de Cristo Jesús, él encuentra esa realidad. Vengámonos con esa realidad a nosotros, y entonces vamos a encontrar justamente eso, que en la medida en que uno quite la mirada del Señor, las cosas viejas, las situaciones anteriores que lo tenían agobiado a uno, van a volver a tomar presencia de la vida de uno, y el resultado será que lo que uno ha recibido de Dios parece que Dios se lo quitara, y no es tanto que Dios lo quite, sino que uno lo entrega, ¿sí? En ese momento de desespero, Pedro entendió que el único que lo podía sacar de ese momento difícil era Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué hizo? Invocó su nombre, y el Señor estuvo ahí para ponerlo a salvo. Eso mismo es lo que nos tocaría hacer a nosotros en algún momento de confusión o dificultad, en algún momento en el cual nosotros nos encontremos andando de la mano del Señor, o hacia donde el Señor nos ha determinado que vayamos, o hacia el lugar que Dios tiene predispuesto para nosotros. Entonces, en ese momento que uno vaya andando hacia allí, uno va a encontrar que hay oposiciones, que hay situaciones difíciles. Uno va a encontrar que de pronto ese pasado que se quedó como producto del milagro de Dios lo alcanza a uno, pero es responsabilidad de uno dejarse alcanzar de ese pasado y dejarse trancar, porque vamos a ponerlo de esta manera: si eso viene y uno hace exactamente lo que hizo Pedro, le va a pasar a uno exactamente lo que pasó con él, porque él le pidió al Señor que lo salvase del hundimiento en que estaba, y el resultado final fue que el Señor los salvó. Subieron a la barca, y la barca estuvo en paz de ese momento en adelante, según las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe qué entiendo yo de eso? Que cuando Cristo Jesús llega en medio de las turbulencias se acaban. ¿Por qué? Porque las turbulencias no las inventó Dios para el diablo, no las inventó Dios para su pueblo. Las turbulencias llegan como consecuencia de situaciones que se presentan, o por malos pasos que uno hace, o porque definitivamente uno por momentos pierde la idea de las cosas que Dios tiene para uno, y entonces de pronto se ve uno por ahí metido en enredos. Pero la realidad de todo esto es
que Dios entre en esas turbulencias y uno entra a la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque de pronto las turbulencias sigan afuera, sigan en la parte externa de uno, pero más sin embargo no tienen poder contra uno. Con estas palabras los dejo, dejando claro que si usted no quita los ojos de Jesús, usted nunca va a volver atrás a la pasada manera de vivir. Siempre mire al frente, mire al Dios que lo rescató, mire al Dios que lo tiene viviendo en la comodidad que usted hoy vive, mire al Dios que le está prometiendo las cosas que Dios promete, y entonces usted va a ser no solamente esa nueva criatura que dice las Sagradas Escrituras, sino que en realidad usted se va a dar cuenta que todas las cosas viejas han pasado para usted y ahora todo es nuevo. Que Dios me lo bendiga y que